Buenas noches. Vamos a aprender a elaborar un informe de prácticas de laboratorio de química para el correcto aprendizaje de los estudiantes en el momento de desarrollar una práctica. En primer lugar, se anota el encabezado del informe de la práctica, donde se indica el número de informe que uno va a desarrollar dependiendo de las prácticas de laboratorio, un encabezado donde tienen que ir los dos nombres y dos apellidos del estudiante, el curso al que pertenece, la fecha correspondiente de acuerdo al formato indicado en clases y la jornada a la cual pertenece el estudiante. En segundo lugar, tenemos que anotar el tema de la práctica e inmediatamente tenemos que anotar su objetivo. El objetivo tiene que ser claro, tiene que ser concreto, en el que tenemos que poner siempre en primer lugar el verbo en infinitivo, elaborar, desarrollar, proponer, verbos en infinitivo que van a ayudar a cumplir con el objetivo de la práctica. ¿Sí? Como ustedes pueden ver, estamos en el tema de la elaboración de un formato de informe de prácticas para prácticas de laboratorio de química y su objetivo es elaborar correctamente un informe de laboratorio para que sirva de guía en el desarrollo de las prácticas. Siempre toda práctica de laboratorio debe de llevar plasmado un objetivo. A continuación, se anota el listado de materiales y sustancias que se van a emplear para la práctica de laboratorio. En el lado de los materiales va un listado de todos los implementos o utensilios necesarios para realizar la práctica. Por ejemplo, un vaso, una cuchara, una gradilla, una espátula. Son materiales tangibles, cosas que uno puede coger y que solamente sirven como para que dentro de estos utensilios o el uso de los mismos se puedan mezclar o amalgamar las sustancias. Por otro lado, tenemos las sustancias que también se anotan como un listado donde van todos los insumos que se van a unir o amalgamar para obtener el producto final. Por ejemplo, un sulfato, una base de jabón, una esencia, el agua. Todo eso son sustancias que van anotados asimismo a manera de listado. Luego de anotar los materiales y sustancias a utilizarse en la práctica de laboratorio, a continuación se anota el procedimiento. ¿Qué viene a ser el procedimiento? Es como cuando más o menos uno ve un recetario de cocina y te dan los ingredientes, los utensilios, y el procedimiento viene a ser la preparación de la receta. ¿Sí? Aquí se anotan con un listado numérico los pasos a seguir para ir desarrollando poco a poco la práctica. Probablemente al desarrollar la práctica, usted se va a encontrar con la novedad de que de forma muy normal el docente le da hasta el procedimiento, hasta los pasos a seguir para la práctica, salvo que sea producto de un trabajo de investigación guiado por el docente, pero hecho por los estudiantes. En la parte final del informe de prácticas viene el aporte en sí del estudiante respecto a lo que ha podido visualizar, palpar, desarrollar durante la práctica. Y esto se divide en observaciones y gráficos. Como pueden apreciar, no está atada la cantidad de imágenes o gráficos, dibujos que tiene que desarrollar el estudiante. Principalmente se divide en 4 partes. Pueden ser 5, pueden ser 6, depende de la extensión de la práctica. En el primer dibujo se van a ubicar los materiales y sustancias a emplearse durante la práctica. Materiales y sustancias a emplearse durante la práctica, eso va a ser el primer dibujo. El segundo dibujo ya corresponde al proceso o desarrollo de la práctica, es decir,
leyendo el procedimiento, ir desarrollando poco a poco la práctica e ir poniendo las imágenes respectivas, al igual que en el dibujo 3, 4, 5, dependiendo si el informe necesita de varios dibujos. El último dibujo, que en este caso yo lo he puesto como dibujo número 4, debe ir siempre el producto o productos terminados, es decir, el producto final, lo que desarrollamos durante todo el proceso. En las líneas que están abajo de cada una de las imágenes, el estudiante tiene que hacer una breve descripción respecto de lo que está haciendo durante el desarrollo de la práctica. Esas son sus observaciones. Ya en la parte final, para concluir, luego de haber hecho todas las observaciones y gráficos respectivos, vienen las conclusiones y recomendaciones. En esta parte se anotan todos los aprendizajes adquiridos durante la práctica y el estudiante puede dar sus apreciaciones personales respecto a la misma. ¿Qué quiere decir esto? Que el estudiante en esta parte puede poner que, por ejemplo, en esta práctica me sirvió para comprender cómo se hacen los procesos para la creación de un jabón, por ejemplo. Esto me va a permitir tener una posibilidad de pronto de microempresa, es decir, desarrollar este producto para posiblemente poderlo vender, ¿ya? Esas son apreciaciones personales que el estudiante anota en esto. No necesita más allá de 2 pasos nomás o dos recomendaciones o conclusiones que él pueda dar. Y finalmente, como todo informe, debe tener una firma de responsabilidad. Aquí el estudiante debe poner su firma personal, no una rúbrica. Tiene que ser la firma que él normalmente utiliza para su identificación personal, es decir, su cédula de identidad. Esto le da la seriedad debida al trabajo que ha realizado durante la práctica. Bien, vamos a repasar rápidamente todos los pasos a seguir para elaborar correctamente un informe de laboratorio. En primer lugar va el encabezado, donde va el informe, el número de informe, porque dependiendo de la práctica va siendo informe número 1, número 2, número 3. Luego va el nombre, donde se ubican los 2 nombres y 2 apellidos del estudiante, el curso al que pertenece, la fecha correspondiente del día que se desarrolló la práctica. No cuando el profesor envió a investigar, sino el día que se desarrolló la práctica. La jornada a la que pertenece el estudiante, porque puede ser, dependiendo de la institución, una jornada matutina, vespertina o nocturna. El tema tiene que ser claro y generalmente esta parte, desde el tema hasta el procedimiento, lo da el profesor o el docente. El tema, en este caso, elaboración de un formato de informes para prácticas de laboratorio de química, un objetivo que tiene que ser bien claro, los materiales y sustancias que no son más que listados de aquellos utensilios e insumos que van a ser necesarios para el desarrollo de la práctica. A continuación va el procedimiento, donde se anota en un listado numérico los pasos a seguir para ir desarrollando poco a poco la práctica. A continuación vienen las observaciones y gráficos ya anteriormente descritas, donde se ponen dibujos respecto al desarrollo de la práctica hasta llegar al producto terminado. Llegamos a las conclusiones y recomendaciones, que es donde se anotan todos los aprendizajes adquiridos y el estudiante puede anotar sus propias apreciaciones personales respecto a la práctica. Y no olvidarse de que siempre al final de la misma tiene que hacer o tiene que poner su firma de responsabilidad. ¿Cómo va este formato de informe? Tiene que ir con las siguientes condiciones. En primer lugar, los márgenes. El margen izquierdo tiene que ser de 3 centímetros, margen superior, margen derecho y margen inferior de 2 centímetros. El tipo de letra que debe de utilizar es Times New Roman y
el tamaño 11. De esta manera va a desarrollar correctamente un informe de laboratorio.